Hola a todos, estamos terminando el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Estamos ahí en la recta final del capítulo 4 y hemos estado comentando hasta el versículo 9, aunque ya habíamos entrado también en esta última sección que tenemos a partir del 10 y estuvimos hablando el día anterior sobre la gratitud. Entonces vamos a empezar hoy la lectura desde el versículo 10 y leemos hasta el final del capítulo y pasamos a comentarlo. Adelante, Hilda. Amén. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidades. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que el principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Muy bien, pues ayer, si os acordáis, marcábamos este pasaje dentro del título Gratitud a la iglesia de Filipos por la ayuda recibida. ¿Os acordáis? Decíamos que el apóstol Pablo está preso por predicar el Evangelio. Es lo que hoy llamaríamos un misionero, ¿no? Ha estado viajando por varios países dentro del Imperio Romano, predicando el Evangelio y fundando iglesias y haciendo la obra de Dios, ¿no? Y ahora está en condición de preso. Y Filipos, una iglesia que estaba en esa ciudad, lo que hoy en día es el norte de Grecia, donde Pablo había estado y había fundado esa congregación, pues le buscan, saben que él está preso, probablemente en Roma, y le llevan esta ofrenda para ayudarle en sus necesidades, ¿no? Entonces, pues en esta última sección de la carta, pues vemos de forma más marcada este agradecimiento del apóstol hacia la iglesia, ¿no? Ahora, dentro de este marco de gratitud, pues podemos ver también una enseñanza que yo pondría en 4 puntos. Una enseñanza que el apóstol Pablo va a darle a la iglesia, aprovechando pues esto de que les está reconociendo la ayuda que ha recibido de ellos en agradecimiento, pues al mismo tiempo les va a enseñar sobre pues
esto de el dar, el dinero, debemos tener en cuenta que el apóstol Pablo, pues, él era un maestro, ¿no? Podemos llamarlo también un pastor, apóstol, que él veía a los cristianos que pues, se habían convertido como pues personas que han empezado una nueva vida con Cristo y necesitan, como necesitamos también nosotros, estar continuamente recibiendo la palabra de Dios, que es el alimento espiritual que nos va a dar ese crecimiento en el espíritu que nos permite desarrollarnos como hijos de Dios, nos permite ser transformados a la imagen de Jesús, nos permite conocer más a Dios, conocer más su voluntad. Entonces al apóstol Pablo lo vemos continuamente enseñando. No solo él, esto lo vemos también en el propio Jesús, ¿no? Cuando leemos el Evangelio, vemos que él se dedicaba a enseñar, entre otras cosas. Entonces, en esta última sección de su carta, pues en este reconocimiento que él le da a la Iglesia por la ayuda que está recibiendo, también vamos a ver enseñanza aquí, ¿no? Y vamos a ponerla en 4 puntos principales. El primer punto, bienvenidos, vamos a irnos al versículo 17. En vez de empezar por el principio, permitirme que vayamos hasta el 17. Vamos a leerlo una vez más. Jaime, ¿quieres tú leerlo? No es que busque donaciones, lo que busco es el fruto que abunde en vuestra cuenta. Ajá. ¿El 18 también? No, 17. Fijaos qué interesante, ¿no? Que en la versión Reina Valera del 2020, que es la que acaba de leer Jaime, utiliza la palabra donaciones. Sí. ¿No? En la del 60, dádivas, ¿no? Entonces, ¿qué dice ahí el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que él no estaba buscando? Fruto abundante de nuestra cuenta. No estaba buscando No buscaba dádivas, dádivas. donaciones. No es que busque donaciones, no es que busque dádivas. En el fondo está diciendo, yo no estoy buscando vuestro dinero. ¿Se entiende? Sí. Ajá. Eso es lo que él está diciendo. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Podríamos decir que la motivación que tenía el apóstol Pablo para predicar el Evangelio era la de hacer dinero? No. No. Era de enseñarles a ser dadivosos a los que estaban en la iglesia. Ajá. Su motivación principal por la que él predicaba el Evangelio, ¿cuál pensáis que era? Enseñarles ¿Enseñarles qué? a compartir. Ajá. Eso en esta ocasión, pero ¿por qué el apóstol Pablo viajaba y predicaba el Evangelio? Para dar a conocer a Jesús. Ajá. Para presentarlo y amoroso. Para dar a conocer a Jesús. O sea, podemos decir que su motivación, o sin duda una de sus motivaciones principales, sería que otros conozcan a Jesús, Sí. puedan creer en Él, arrepintiéndose de sus pecados y así ser salvos. ¿Qué más? Podríamos también afirmar que a él le motivaría seguramente su amor por Cristo. Sí. Ajá. Que Jesús le había llamado, se había encontrado con él cuando años atrás, ¿no? Y le había encomendado esta misión. Y él pues había pasado de perseguir a la iglesia a convertirse en un seguidor de Jesús, ¿no? En un discípulo. Y a servirle, ¿no? Sin duda el amor por Jesús también le podemos decir que era una de sus principales motivaciones, ¿no? Bien, lo que está claro aquí es que lo que no le motivaba, la razón por la que él predicaba el Evangelio, no era el dinero.
Entonces, este es el primer punto que me gustaría resaltar de esta última sección del capítulo 4, enmarcada en esta gratitud por la ayuda recibida a la iglesia de Filipos. Este es un punto muy importante porque vamos a aplicarlo a nosotros, ¿no? A traerla a nuestros días. Nosotros también estamos sirviendo a Dios, ¿no? En nuestro caso lo hacemos en la ONG, ¿no? Tenemos una ONG donde podemos atender a los necesitados, podemos también predicar el Evangelio, dar la palabra, ayudar, ¿no? A las personas que Dios trae, amarlas. ¿Creéis que estaríamos haciéndolo bien si nos motivara servir en la ONG, lo hiciéramos no por dinero, porque allí no nos pagan, pero digamos pues porque allí pues estamos en una posición donde vamos a poder recibir más alimentos o vamos a tener ciertos privilegios? Entonces, como sé que voy a poder ganar eso a cambio, pues eso es lo que me motiva para ir a servir allí. ¿Creéis que eso sería correcto? No. No. Claro. Un interés personal. Ajá. Es una forma de tratar de aplicar esto a nosotros, ¿no? Ahora, si pensamos vamos a pensar en los que predican, pastores, predicadores. ¿Creéis que una buena motivación sería, pues, ponerse o estudiar para ser pastor o ponerse a pastorear, a predicar, porque uno piensa, bueno, así pues sé que voy a poder ganar cierto dinero porque esta es una iglesia grande, o porque esa sería una motivación correcta? No. No, claro. Predicar el Evangelio es para salvar las vidas, para salvación. Claro. Entonces, el siervo de Cristo no debe hacerlo por dinero. No debemos servir a Dios por dinero. Ahora, esto no significa que el siervo de Dios no vaya a recibir dinero, ¿no? El apóstol Pablo aquí está agradeciendo la ofrenda que ha recibido de la iglesia, porque le ayuda en sus necesidades. Pero ¿esta ofrenda era algo que él exigió? No era algo que el apóstol había exigido. Él había dicho a la iglesia, oye, tenéis que darme tanto dinero porque yo os estuve predicando el Evangelio y ahora estoy en la cárcel, entonces necesito 2.000 euros. No fue así, ¿no? Ajá. Fue algo voluntario que la iglesia pues dio para ayudar al apóstol en sus necesidades, y estaba bien hecho, ¿no? Fue una buena ayuda para él, y en cierto sentido podríamos decir que también era justo, ¿no? Era justo porque el apóstol Pablo y necesitaba él cosas en la prisión. Y también porque él se había dedicado a trabajar de esa manera, ¿no? Sirviendo a la iglesia espiritualmente, ¿no? Entonces era justo que pues recibiera, o sea, que la iglesia vamos a decir, se preocupara por su sustento, ¿no? Pero no era esa ni la motivación del apóstol Pablo, ni tampoco una exigencia que él les impusiera a la iglesia, ¿no? Entonces esto es importante de tener en cuenta, ¿no? Este sería el primer punto que podemos aprender hoy aquí en relación a el dinero, a lo material, ¿no? Nunca deberíamos de servir a Dios con esta motivación, ¿no? De hacerlo por dinero. Lo cual, como digo, no significa que aquellos que están dedicados a servir a Dios a tiempo completo, que ese es su trabajo, pastores y demás, no vayan a recibir un sustento de la iglesia, ¿no? Un dinero. Eso es justo, pero no deberían de hacerlo por eso. No deberían de servir a Dios por el dinero. No deberíamos, ¿no? Bien, el siguiente punto podemos aprender aquí, vamos a encontrarlo
en los versículos 10 al 13. Vamos a leerlos, 10 al 13. ¿Quieres tú, Rosy? ¿Cuál es? Filipenses 4, 4, 10 al 13. versículos 10 al 13. Es que 10. aquí. Oye, Me alegraré mucho en el Señor, de que ya al fin habéis reavivado el tener cuidado de mí. Os faltaba la oportunidad. No lo digo por necesidad, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener abundancia como a sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Muy bien. Bien, pues Leía otra versión. sí, leía la versión Reina Valera del 2020. no, me cuento. Alguna palabra era diferente, ¿no? Por ejemplo, en el 11 dice, no lo digo porque tenga escasez. Allí en la otra versión dice porque tenga necesidad, ¿no? Pero en el fondo pues es lo mismo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué podemos aprender en estos versículos en cuanto a, vamos a decir, la actitud del apóstol Pablo sobre el dinero, sobre lo material, sobre... ¿Qué vemos aquí en relación a esto? ¿Qué es lo que él está diciendo de sí mismo? Él se contentaba en cualquier situación en la que se encontrara. Exactamente. Esta es una palabra clave, contentarse, ¿no? Fijaos que en el versículo 11 dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Qué diferencia hay entre contentarse y lo que nosotros entendemos como conformarse? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué pensáis? Se contentó bien y como más del corazón, y conformarse es... Porque no te "Ay, queda qué más rico remedio". tener este carro, pero qué bacano debería tener ese otro. Claro, muy bien. Y mirar, Esa sería la No le queda diferencia. más remedio. Claro. Estar contento de lo que Estar tenía contento. y no aguantar. Ajá. La Conformarse sería algo así como, no me gusta esta situación, no aguantar. Pero no tengo otra. claro, pero no tengo más Ahí está. remedio. Claro, así que estoy aquí pues de mala gana, ¿no? Quejándome, murmurando, maldiciendo. El apóstol Más o Pablo, menos, sí. tengo entendido que el apóstol Pablo trabajaba, que para no ponerle cargas a la iglesia, y por eso dice que él, sea cual sea su situación de necesidad o de abundancia, él está feliz, porque no está por nada de lo material, sino por servir a Cristo. Sí. En cuanto al trabajo del apóstol Pablo, en lo que encontramos cuando estudiamos su vida en la Biblia, es que él tenía un oficio que había aprendido, que era el de hacer tiendas, ¿no? Y con eso pues se sacaba su sustento, ¿no? Pero no siempre era así. O sea, Sí, él que claro. estaba dedicado a tiempo completo a predicar el evangelio, a pastorear, a enseñar, pues en ocasiones él recibía su sustento directamente de la iglesia, y en otras él trabajaba también aparte para su sustento, ¿no? Fijaos, por ejemplo, en el versículo 16, que sobre esto del sustento del apóstol Pablo, él le recuerda a la iglesia de Filipos que a una Tesalónica, y él está hablando de su viaje misionero,
después de pasar por Filipos, él llegó a Tesalónica, que era otra ciudad allí en la provincia de Macedonia. Y cuando él estaba allí predicando el Evangelio, fundando la iglesia, sirviendo al Señor, pues, ¿qué hizo la iglesia de Filipos? También le estuvo enviando... Una y otra vez para sus necesidades. Ajá, claro. Estuvo enviándole una ofrenda, dinero, ¿no? Para sustentarle a él mientras él estaba dedicado por completo al servicio a Dios en esa ciudad, ¿no? Ujú. Lo que tenemos en el versículo 16, ¿no? Dice, pues a una Sí. Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, ¿no? Y es cuando añade lo que hemos leído antes, ¿no? No es que busque dádivas, Ujú. o sea, no es que yo esté haciendo esto para recibir o por dinero, ¿no? Esa no es mi motivación. Ujú. Y va a añadir algo más que ahora pasaremos a eso. Bien, pero entonces decíamos que el apóstol Pablo, hablándonos de su actitud frente a las situaciones de la vida en relación a su condición económica, nos habla de esta palabra tan importante que es la del contentamiento, que estamos viendo que no es lo mismo que el conformismo, ¿no? No es aguantar de mala gana una situación quizá de cierta necesidad, sino es aprender a estar contento en toda situación, Ujú. en la abundancia y en la escasez, en la riqueza y en la pobreza, ¿no? Fijaos cómo lo dice ahí a continuación, ¿no? Versículo 12. Gerardo, ¿quieres leerlo? Sí. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Bien, en base a esto, ¿qué pensáis? ¿Diríais que el apóstol Pablo pasó tanto por situaciones de abundancia material como por situaciones de escasez? Sí, Sí, ¿no? él pasó por todas las situaciones. Ajá, claro. Hasta enfermo y golpeado. Y... Ujú. Él tuvo tanto mucho como poco, ¿no? Ajá. Todos pasamos por eso. Ujú, ujú, Unas veces tenemos bien y otros pues no. ujú. Sí, lo mismo estás así, Pero- estás así. Ah. Todo hay que aceptarlo. Pero sí, hay que aceptarlo. ¿Creéis que es bíblico decir que el cristiano no va a pasar en este mundo por necesidades, por sufrimientos, ¿Creéis que eso es No. correcto? ¿Es... Yo creo que eso es incoherente. Mm. No, como cristianos o como persona padecemos. Ujú, En ciertos momentos puedes tener una angustia terrible, ujú, sino que pues si tenemos fe en Cristo, pues eso hay un apoyo en Él, ujú, que es nuestro Padre, Él es ujú, el celestial que todo lo puede, pero tú puedes pasar momentos terribles, ujú. como puedes pasar momentos Ujú, de gloria. También puedes tener mucha abundancia y estar muerto en vida, ¿no? Claro, ujú. Porque Sí. no tienes a Cristo en tu corazón. claro, Ujú. claro. Yo pienso que ahí es donde el Señor prueba nuestra fe. Ujú, Nos manda dificultades y problemas para que nosotros, bueno, ahí también está metido el enemigo, ¿no? Mm. Está metiendo cizaña para que nosotros también decaigamos ujú, y digamos, bueno, yo cómo puedo creer en esto, yo ya no voy a estudiar más la palabra de Dios, porque yo los he visto, ujú. muchas personas que dicen, ay, ya para que vuelvas a la iglesia, mira lo que me está pasando. Ujú, Como también hay personas que vienen a la iglesia porque tienen un problema. ujú. Sucede que solucionan el problema y no vuelven. Ya. Vienen a pedir a Dios que, que ojalá se me resuelva esta situación que tengo. Se le resuelve la situación, pero se aparta. Sí, Eso se ha visto mucho. sí. Bien, fijaos que aquí hay otra palabra clave que podríamos resaltar y es la palabra aprender.
Aprender, ¿no? Fijaos en el versículo 11, por ejemplo, la encontramos, ¿no? Dice, he aprendido a contentarme, ¿no? Y en el versículo 12 tenemos una palabra muy relacionada, ¿no? Que dice, en todo y por todo estoy enseñado, ¿no? Es lo mismo que decir, en todo y por todo he aprendido, ¿no? ¿Qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo que había aprendido en toda situación? Estar contento. A contentarse. Agradecido. A estar contento. Bien, él había aprendido a estar contento con mucho y con poco. ¿Por qué podía él estar contento con mucho y con poco? Porque lo tiene el Señor en su vida, en su corazón. Lo importante para él no era eso, sino que está con el Señor. Fijaos que decíamos hace un momento que esa no era su motivación, ¿no? Si esa fuera su motivación, no podría estar contento en lo poco, ¿no? En lo mucho sí, pero en lo poco no. Porque si él estuviera haciendo eso por dinero, cuando se ve en esa situación en la que no tiene dinero, pues no podría estar contento, porque eso es lo que él está buscando, ¿no? Pero hemos visto que esa no era su motivación. Bien, fijaos como habéis señalado, la clave la encontramos en el versículo 13, ¿no? Este versículo tan famoso, tan conocido, ¿no? Filipenses 4:13, que muchos aprenden de memoria, es fácil de aprendérselo, es cortito, ¿no? ¿Qué nos dice ese versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay otra versión que leí ayer que dice así, dice algo como esto, dice, a todo puedo hacerle frente porque Cristo me sostiene. A todo puedo hacerle frente porque Cristo me sostiene. Entonces, ¿por qué podía estar contento Pablo en cualquier situación? En la abundancia y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. ¿Por qué podía estar contento? En cualquier situación estaba agradecido a Dios porque sentía el amor de Dios en su vida, que lo tenía el Señor. Y tener Podía mucha estar fe. tranquilo porque sabía que le sustentaba en todo, que vendría a su socorro si hacía falta, como había hecho muchas veces. Ajá. Pablo le había conocido, había tenido oportunidades para conocerlo. También se había puesto él en las oportunidades, o sea que se había prestado. O sea que podemos afirmar que Pablo podía estar contento en toda situación porque incluso si no tenía en ese momento, vamos a decir, dinero o otras cosas que quizás sí le podrían hacer falta, ¿no? Pero sí que tenía a Cristo y confiaba en Él. Sabía que Jesús estaba con él y que él le iba a ayudar en toda situación y le iba a dar lo que le hiciera falta para cumplir con su misión. Entonces él podía estar contento pasara lo que pasara, ¿no? ¿Podemos afirmar esto? Sí. Sí, ¿no? A todo puedo hacerle frente, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿dónde diríais que el apóstol Pablo, en qué diríais que él estaba enfocado? ¿A qué se dedicaba él? A predicar el Evangelio. A predicar el Evangelio, a servir al Señor, ¿no? O sea, él estaba enfocado en servir a Cristo, ¿no? En cumplir con la misión que le había dado el Señor, que Dios le había dado. Entonces él estaba seguro de que el Señor que estaba con él le iba a ayudar en todo y a dar todo lo que necesitara, ¿no? Como estaba haciendo en esta ocasión por medio de la iglesia de Filipos, ¿no? Que le había dado esta ofrenda estando él preso. Ahora, si nosotros como cristianos, en lugar de enfocarnos en servir al Señor, en lugar de buscar su voluntad para nuestras vidas y qué es lo que Él quiere de nuestra vida aquí en la tierra, ¿no? Si en lugar de eso nos enfocamos en nuestros propios
vamos a decir así, sueños personales en este mundo, que puede ser hacer dinero, volverse rico, o puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Lo que nosotros queramos ser y conseguir en este mundo. Si ahí tenemos nuestro foco de atención, si esa es mi prioridad, si eso es ahí donde está mi corazón, en lugar de buscar la voluntad de Dios para mí, cuál es la misión que Él tiene para mi vida y servirle a Él, ¿creéis que en ese caso yo puedo realmente estar contento en toda situación? Sí. Si nuestro foco es cumplir con nuestros sueños personales y no vamos a poder. No, porque Ya. es que uno tiene muchos deseos de tener cosas y de recibir en este mundo, pero no tenemos la salvación. Acá el apóstol le quería predicar el Evangelio como Cristo le pidió para salvación de las personas que todavía no habían recibido a Cristo. En este mundo podemos vivir de dos maneras. Una es para Dios y la otra es para nosotros mismos. Puede ser Jesús el que dirija nuestra vida o puedo ser yo el que dirija mi propia vida, a mi manera, ¿no? En realidad lo que Dios tiene para nosotros siempre va a ser lo mejor, siempre. Pero lo mejor no siempre es lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Lo mejor, por lo general, no es lo material, ¿no? Pero el plan que Dios tiene para nuestra vida siempre va a ser la mejor forma en la que vamos a poder vivir en esta tierra. Lo que más nos va a satisfacer. Porque Dios es amor y Él es nuestro Padre. Estamos en Cristo, ¿no? Entonces lo que Él tiene en mente para nosotros es bueno, ¿no? Y Él sabe qué es lo que necesitamos. Sabe también qué es lo que puede llenar nuestro corazón, ¿no? Entonces podemos vivir de una manera o de otra. Podemos buscar su plan para nuestra vida y abrazarlo y encaminarnos de esa manera, o podemos dejar eso de lado y buscar pues otras cosas, lo que este mundo ofrece, lo que nos deslumbra del mundo, lo que... El apóstol Pablo había renunciado a mucho. Eso lo vimos en el capítulo 3, cuando lo estudiábamos. Él tenía una carrera en el judaísmo en la que él había logrado mucho. Él estaba, podemos decir, estudiando para ser un rabino muy importante dentro del judaísmo, ¿no? Y tenía privilegios, honores, había logrado mucho por su cuenta, ¿no? Pero cuando él tuvo ese encuentro con Jesús y él entendió cuál era la misión que el Señor tenía para él renunció a todo por servir al Señor, por abrazar el plan de Dios para su vida. Y él podía estar contento porque sabía que Jesús estaba con él, que él estaba sirviéndole y que iba a recibir de su Señor pues todo lo que necesitara. Entonces esto es lo que podemos aprender aquí, ¿no? Es la actitud del apóstol Pablo en relación a su situación económica en toda situación, ¿no? Lo que le pasó a Pablo también nos habla, nos llama para no, es una tontería quizás, para no querer más, no saber que no necesitamos más, que es una cosa muy de este mundo. Que se puede vivir con poco. Claro. Y ser feliz. Esa actitud, claro. A nosotros nos debería hacer lo que para él era bastante, con saber que estaba haciendo la voluntad del Señor. Fijaos si saltamos un momento a Primera de Timoteo, hay que avanzar solo un poquito más para adelante.
Primera de Timoteo capítulo 6. ¿Cómo? No viene queriendo dejar. ¿Cómo? Ni más grande ¿Quieres leerlo tú? tampoco. Sí. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos, vamos a leer el versículo, sí, bueno, antes del 10 vamos a leer del 6, vamos a leer del 6 al 10, sí. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que abundan en los hombres, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciado algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Uh-huh. ¿Veis la misma palabra allí, contentamiento? Sí. Que aparece 2 veces. En el 6, ¿no? Dice que es una gran ganancia la piedad. ¿Qué es la piedad? Misericordia. Uh-huh. La piedad, aquí podríamos decir, traducirla como la práctica de nuestra fe. ¿Es parecido sentir lástima o no? Hoy en día igual. tiene ese significado, ¿no? Es uno de sus significados, la misericordia, pero también se utiliza como la práctica de nuestra fe, ¿no? Es como casi como decir la religión, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces dice que la fe que tenemos, la vida que tenemos en Cristo, es una gran ganancia si viene acompañada de ¿qué? Contentamiento. De contentamiento, ¿no? Y volvemos a encontrar la palabra en el versículo 8, ¿no? Dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amén. Y entonces añade una advertencia, porque dice que los que quieren enriquecerse entran en un terreno muy peligroso. ¿Por qué? Porque está la tentación de la avaricia que hunde, destruye las vidas, ¿no? Y aparta a las personas de Dios, de la fe, ¿no? Esa es la advertencia que tenemos aquí, ¿no? Hasta el punto de decir, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no? Ahora, podemos decir, teniendo en cuenta todo esto, que el dinero en sí es necesariamente malo. No. No. El dinero es una herramienta. Uh-huh. Claro. Es para comprar, Para vivir. para vender, para Eso pagar. Aquí habla de sustento, entonces Ajá. puede ser parte del sustento muy fácil. Muy Ajá. bien. Y el apóstol Pablo estaba recibiendo una ofrenda de la iglesia de Filipos. Entonces, no es que podamos decir el dinero es malo y hay que vivir sin dinero. No es eso, ¿no? Pero nos está hablando de algo más profundo, ¿no? De una actitud en relación al dinero. Amar más al dinero que al Señor. Mm. Y entonces ahí uno empieza a buscar cosas con el dinero y se olvida del amor de Dios. ¿Por qué hay tanta gente que quiere hacerse rica? ¿Por qué hay tanta gente que busca dinero y que quiere y está dispuesta a trabajar 10, 12, 14 horas al día por dinero o hacer negocios ilegales o a descuidar a su familia para trabajar más, para ganar más? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta gente que busca el dinero Pues de esa es manera? avaricioso. Por la avaricia. Por miedo ¿Por miedo a qué? a no sobrevivir. Por miedo a no sobrevivir. La avaricia, No, es como la ambición, ¿Qué es más? como La ambición no tiene límites. La ambición no tiene Por falta límites. de confianza en Dios. Por falta de confianza en Dios. Eder, ¿tú estás- Carencia de fe. Pues, no, hombre, cuando uno es como el deseo de la carne, no tener un objetivo. Yo quiero llegar a tener esto y esto, pero te vuelve una obsesión, ¿no? Una obsesión. Y tú llegas a ese límite de tener ya tu casa, lo que
y después ya quieres tener otra cosa, eso no te va a llenar de felicidad. Ajá. Fíjate en esa palabra felicidad, ¿no? ¿Creéis que en nuestro mundo se vende la idea de que cuanto más tengamos materialmente, más felices seremos? Ajá. Se vende mucho esa idea, ¿no? Hay un refrán que dice, tanto tienes, tanto vales. Ajá. Y la canción de la vida también. Ajá. Bueno, Es que hay personas que te quieren medir porque andas en un carro, entonces te tratan como... Y ves a una persona que está fuera de la calle y ay, no, Claro. es triste, ¿no? Ahora, lo que nos enseña aquí el apóstol Pablo es todo lo contrario. Es que él podía estar contento, es decir, que él podía ser feliz incluso cuando le faltaba, materialmente hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía a Cristo. Porque Cristo no le faltaba. Y como le tenía a él, y además confiaba en él, que él le iba a ayudar en lo que necesitara y le iba a suplir, entonces podía estar contento no solamente cuando tenía mucho, que también tuvo, sino cuando no tenía nada, ¿no? Entonces el mundo nos vende esta idea de que cuanto más tengamos materialmente hablando, más felices seremos, pero el apóstol Pablo dice no. Dice, a mí lo que me hace feliz, lo que realmente nos va a hacer felices, es si tenemos a Cristo, si le tenemos a Él. Y entonces, fijaos lo que dice el consejo que Él da, o el mandamiento, o la enseñanza. ¿Cómo? En el 8 es muy importante destacarlo, Ajá. me resume un poco. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Trayéndolo los tiempos de hoy, con el tema de las redes sociales, como hablábamos el otro día. A veces tener un móvil y tener un super tele y todo eso al final lo que es de no más, lleva a nada, Claro. a nada solamente bueno. entretenimiento. Claro. En el fondo lo que está diciendo es que, oye, si tenemos nuestras necesidades básicas suplidas, pues démonos por satisfechos, ¿no? No queramos más, ¿no? Enriquecernos, ¿no? Enfoquémonos en servir al Señor, ¿no? Y estemos contentos con tener lo básico suplido, ¿no? Ahora, ¿creéis que Dios puede también enriquecer a alguien? Sí. Si Dios lo hace, ¿habrá un propósito detrás? Para que diezme. Seguramente hay un propósito mayor que ese, ¿no? Sí. Ajá. Ajá. O sea, Para ayudar al prójimo. Ajá. Dios puede coger a cualquier persona, a un hijo suyo, ¿no? Y darle abundancia material, ¿no? Un montón de dinero, ¿no? De la forma que sea, a través de un negocio, a través Otra de... te ayuda Ajá. tremendamente. Ajá. Pero la pregunta sería, o sea, si Dios me confía mucho dinero, ¿no? Será por algo, ¿no? No será para que yo diga, bueno, pues ahora yo puedo disfrutar de la vida y gastármelo como quiera y dedicarme a... Claro. Ajá. Osvaldo, sí. Me río porque hay una gran realidad en eso. Cuando estábamos nosotros en la iglesia allá en Argentina, en los jóvenes, Dios había bendecido a un chico en el pescado. Lo bendijo mucho, pero tremendamente. ¿Era pescador? No, él empezó con el pescado y Dios le dio una fábrica. Mucho personal. Claro, entraba mucha plata. ¿Pero qué hizo él? Al entrar mucha plata, él tenía que dar muchos diezmos. Así que el diezmo era mayor. Claro. Pero llegó un momento que empezó a mirar que no, esto es muchos diezmos. ¿Y qué hizo? Se puso una iglesia. Él, para no entregar los diezmos, sino que los diezmos se queden. ¡Qué ignorancia! Claro, qué motivación, ¿no? Como es una iglesia. Empezó con un local chiquitito, otra gente, pero Dios lo bendijo mucho, como decías tú. Dios lo bendijo mucho. A ver si otro día tenemos que hacer un estudio del diezmo. Sí. A nivel bíblico, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ¿no? Bien, entonces fijaos ahí en 1 Timoteo 6 también, en el versículo 17. También relacionado con lo que hablamos
que el dinero te puede corromper el Claro, alma. corromper, sí. Entonces ahí es donde está el detalle, que son personas que tienen dinero, pero están muertas en vida, están en el amor al dinero, antes acumular más. Claro. Es increíble. Claro. Están vacíos. Perdón que le interrumpa, perdón, hermano. Como también he conocido personas que cuando tienen mucha abundancia de dinero, pero claro, estas personas no conocen de Dios. Y tú les hablas de Dios y dicen, no, sí, para mí lo importante es el dinero. Claro, es su Dios, el dinero es su Dios. Sí. Fijaos ahí en 1 Timoteo 6, donde estamos, en los versículos 17 al 19, que es una instrucción que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo para que él instruya de esta manera a los ricos, ¿vale? Fijaos lo que le dice de parte del Señor a los ricos. 1 Timoteo capítulo 6, Hilda, Sí. versículos 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hasta el 19. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Qué es lo que Dios le estaba mandando aquí y hoy también, ¿no? A los ricos. ¿Qué les Que no manda? pongan la esperanza en las riquezas, Que no confíen en el dinero. ¿Qué más? En lugar de confiar en el dinero, que confíen que son en quién. inciertas. Y en lugar de confiar en el dinero, que confíen en quién. En Dios, En Dios, en ¿no? Dios vivo, en el Ajá. Dios vivo. ¿Qué más? ¿Qué habías dicho tú? Que sean. ¿Qué significa eso, ser dadivoso? ¿Qué significa? Generosos. Ajá, claro. Que en vez de tener dinero solamente para ellos, también hagan el bien a otras personas, que generen, por ejemplo, al que tiene necesidades. Si tiene una necesidad, tome. Claro. Fíjate, aquí ya estamos viendo parte del propósito que hay detrás de que una persona pueda recibir o Dios le pueda bendecir a una persona con mucho materialmente, ¿no? Porque fijaos, ¿no? Como tú estás diciendo, en el 18 lo leemos así, dice, que hagan bien, que sean ricos ¿en qué? En buenas obras. En buenas obras, dadivosos, generosos. Es decir, que Dios le pide a aquellos que tienen mucho, que den mucho, ¿no? ¿Lo vemos eso ahí? Sí. A aquellos que Generosos. son ricos materialmente, Dios les pide que sean ricos también en buenas obras. Es decir, que utilicen lo material que tienen para hacer el bien y para dar, ¿no? Dadivosos, generosos. Pero sí, yo conozco esos casos también, personas que tienen mucho dinero y son generosas, son dadivosas, hacen ofrendas y ayudan a mucha gente. Entonces no es malo querer tener dinero. Según el corazón, Con el fin de dar. según el corazón de la persona. Si Dios sabe que, por ejemplo, yo voy a tener un dinero para ser generoso, me puede dar abundancia. Pero si el Señor sabe que yo cuando coja ese dinero me voy a apartar y voy a hacer otras cosas, pues dice, no, este no. Bien, esto nos lleva al siguiente punto, volvemos ahí a Filipenses 4. Estábamos diciendo que podemos ver aquí en esta última sección de este capítulo 4 puntos principales en la enseñanza que está transmitiendo el apóstol Pablo dentro de este marco de gratitud, ¿no? Por la ofrenda que había recibido. Quizá hay más, pero estamos resaltando 4 puntos, ¿no? El primero, hemos dicho que el dinero no era su motivación para servir a Dios. El segundo, hemos dicho que él había aprendido, o sea, que su actitud en relación a su posición económica, ¿no? En cualquier situación en la que estaba, era la de estar contento porque Cristo estaba con él, y entonces para él lo más importante no era lo material, sino él estaba dedicado a servir al Señor
y podía estar contento en toda situación porque Cristo estaba con él, ¿no? El siguiente punto está en relación a esto último que estábamos hablando, ¿no? Y fijaos, vamos a leer allí en Filipenses 4 los versículos 17 y 18. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ajá. Fijaos, el siguiente punto que podemos aprender aquí es que la generosidad agrada a Dios, ¿no? Lo que estábamos leyendo en Primera de Timoteo, ¿no? La generosidad agrada a Dios. Fijaos qué ilustración pone Pablo en el versículo 18 para hablar de la ofrenda que había recibido. ¿Con qué lo compara? La ofrenda que había recibido de la iglesia de Filipos. Olor fragante, sacrificio acepto. Ajá, exactamente. Esto nos remonta ¿a qué? Nos remonta al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había un sistema de sacrificios que el pueblo de Israel tenía que hacer, sacrificios de animales, que se hacían por diferentes motivos, ¿no? Uno de los motivos eran los sacrificios que se hacían por el perdón de pecados, ¿no? Se había pecado y se ofrecían sacrificios de animales como una forma de decir o de pedirle a Dios que aceptara que ese animal inocente recibiera el castigo por mi pecado para que yo no tuviera que recibirlo. Ahora, todo esto en realidad tenía un sentido profético, porque era algo que estaba anunciando el sacrificio que Jesús haría un día por nuestros pecados, ¿no? Porque al final un animal no puede quitar mis pecados, ¿no? Pero Jesús sí que pudo hacerlo, ¿no? Él como hombre pudo tomar mi lugar y recibir mi castigo para que mis pecados queden perdonados, ¿no? Pero también los sacrificios se hacían con otros motivos, por ejemplo, para darle gracias a Dios por algo. Entonces también se hacía un sacrificio, se hacía un holocausto donde todo se quemaba en el animal, ¿no? Y se sacrificaba para darle gracias a Dios, también para cumplir una promesa, ¿no? Habían diferentes motivos. Ahora, en el sacrificio de los animales, allí en el Antiguo Pacto, fijaos que el animal se ponía en el altar, allí pues se le había degollado y de la forma en la que estaba estipulado, se ponía en el altar, se quemaba, y entonces cuando se quemaba, ¿qué es lo que subía? Olor fragante. Humo, ¿no? Cuando algo se quema, sube humo para arriba, ¿no? Y olor también. Ajá, y olor también, el olor a barbacoa. Olor fragante. Entonces, ese humo que sube representaba esto de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Agradable a Dios. Ajá. No es que ese olor agradara a Dios, sino que eso que se estaba haciendo, ¿no? Ese acto de gratitud, ¿no? Y por eso se hacía esa ofrenda, o para pedir perdón de los pecados, o era algo que agradaba a Dios, la actitud del corazón, ¿no? De la persona que está haciendo eso. Y entonces ese humo representaba como ese olor agradable a Dios, ¿no? Ajá. Como el reconocimiento de la alabanza del hombre a Dios. Por ejemplo, ¿no? Lo leo el 18. Léelo otra vez, sí. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Eso es Éxodo 29, Éxodo, ¿no? Sí, 29-18. 29-18. Ajá. Entonces, el apóstol Pablo utiliza esta imagen del antiguo pacto como de los sacrificios, que era algo que agradaba a Dios, ¿no? Y está representado por ese humo, ¿no? Como si fuera un perfume que subiera para Dios, ¿no? De forma representativa. Lo utiliza para hablar de qué, con qué está comparando eso. Agradable, aceptado. Pero ¿con qué está comparando ese sacrificio agradable a Dios? ¿Con qué?
con Cristo. No. ¿No? En el versículo 18. Con el sacrificio que estaba haciendo Pedro dentro de la cárcel, ¿no? ¿Pablo? Pablo, para agradar a Dios. Ajá. Pero aquí lo está comparando con otra cosa, con lo que había recibido, con la ofrenda que había recibido. Como gracias, ¿no? Ajá. Lo describe así, lo que había recibido de Pafrodito, la reina, la describe así, lo que dices, o los orantes sacrifican esto a darle a Dios. La ofrenda que él había recibido económica para ayudar en sus necesidades, él lo está comparando con ese sacrificio agradable a Dios, ¿no? Está diciendo, esto que estáis haciendo, que seguramente os cuesta, porque tampoco sabemos la condición de los hermanos allí. Habrían hermanos que tendrían más, otros que tendrían menos, ¿no? Pero a fin de cuentas, cuando uno saca de su bolsillo, suele ser algo que cuesta, ¿no? A no ser que saque muy poquito, ¿no? Entonces está diciendo, oye, esto que estáis haciendo, que es quizá un esfuerzo por vuestra parte, un sacrificio. Sí, porque Pafrodito estaba muy enfermo y así mismo le llegó también, ¿no? la ofrenda. Claro. Esto que estáis haciendo para ayudarme a mí es como ese sacrificio, ¿no? Que se hacía agradable a Dios, ¿no? Esto es como una ofrenda que estáis entregándole a Dios y que a Dios le agrada. Y en el fondo estamos viendo lo mismo que decíamos antes. Es que a Dios le agrada la generosidad. Vamos a decir la generosidad y vamos a decir también la misericordia, ¿no? Porque cuando hablamos de dar, eso tiene mucho que ver con la misericordia, porque por lo general estamos hablando de personas necesitadas, ¿no? Personas que necesitan. En el caso del apóstol Pablo, él estaba en necesidad, ¿no? Porque estaba preso, no podía sustentarse, tampoco ella a sí mismo, ¿no? Y esto pues había sido también un acto, por un lado, de misericordia, de ayudar al necesitado, y eso siempre va a ser algo que agrade a Dios, cuando damos de lo que tenemos para ayudar a otra persona que está necesitada, ¿no? Eso es como ese olor, esa ofrenda, ¿no? Sacrificada para Dios. Pero también vemos aquí otra cara del dar, ¿no? De la generosidad, que es igualmente importante, que es utilizar lo que tenemos para sustentar la obra de Dios. El apóstol Pablo no estaba solamente en una situación de necesidad a nivel personal por estar en la cárcel, sino que él se estaba dedicando a la obra de Dios, a servir al Señor, como misionero, predicando el Evangelio, enseñando, pastoreando. Y esta iglesia, no solamente en esta ocasión, sino, como habíamos leído en el versículo 16, cuando el apóstol Pablo estaba en plena misión, ¿no? Por ejemplo en Tesalónica, ya había estado donándole, ¿no? Ofrendándole, para sustentarle y que él pudiera seguir dedicado por completo al servicio a Dios, ¿no? Entonces vemos que también cuando damos para la obra de Dios, para el sustento de la obra de Dios, eso también es algo que agrada a Dios. Estamos utilizando de nuestra economía para el servicio de Dios. Hay quienes dicen que, no sé si habéis escuchado, ¿no? Que, Dios a todos nos ha dado esta misión, la misma misión, que es la de extender el Evangelio por todo el mundo. ¿Por qué nos ha dado esta misión? Porque Dios quiere salvar almas. Y Él salva las almas cuando las personas escuchan el mensaje de salvación de Cristo, de la cruz de Cristo, y se arrepienten de la vida que han llevado para creer en Jesús, ¿no? Dispuestos a seguirle. Pero claro, para eso es necesario que alguien vaya previamente y les transmita el mensaje, ¿no? Entonces a Jesús nos encomendó a todos esta misión. Ahora, hay personas que se dedican por completo a realizarla, ¿no? Y se van a predicar el Evangelio, y a los nuevos convertidos, pues, a enseñarles la palabra, a pastorearles, a cuidar espiritualmente de ellos. Y hay quienes no pueden hacer eso, ¿no? Pero los que no lo pueden hacer, por lo menos no en esa medida, quizá pues están
trabajando en una empresa o en cualquier otro trabajo y allí pues eso les ocupa gran parte de su tiempo y tienen pues una familia también a la que sustentar y tienen pues esos deberes en los que ocuparse y quizá no pueden dedicar tanto de su vida a esta misión que el Señor nos ha encomendado, pero sí pueden hacerlo de otra manera, pueden hacerlo económicamente, pueden utilizar de lo que ellos están recibiendo para apoyar la misión de Dios en la tierra. Y es una forma de hacer lo mismo, ¿no? De ocuparse en la misión de Dios. Y entonces esto podemos aprenderlo aquí del apóstol Pablo y de lo que él está diciendo. Es que siempre que utilicemos nuestro dinero o las cosas materiales que tenemos para ayudar a los necesitados o para sustentar, apoyar el trabajo de Dios en la tierra, esto siempre va a ser algo que agrade a Dios, ¿no? Olor fragante, agradable a Dios, ¿no? Bien, y el último punto que viene de la mano con esto, y ya terminamos, vamos a leer el versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ajá. Fijaos en la palabra pues, ¿no? Mi Dios pues. Ese pues es como si dijéramos por tanto. Por tanto, y eso nos conecta con lo anterior, está diciendo, la ofrenda que me habéis dado, ¿no? Es algo agradable a Dios, por tanto, Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, lo que podemos aprender de aquí es que, así como podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, de que cuando damos de lo que tenemos para ayudar a los necesitados o para sustentar a la obra de Dios, es algo que le agrada a Él, también podemos afirmar que es algo que Dios va a recompensar. Dios va a recompensar la generosidad, va a recompensar la misericordia. Entonces, ahora sí lo entiendo bien. Dios nos ha dado el dinero, por lo tanto, el dinero viene de Dios, Él lo ha creado, Él ha creado ese sistema, y por eso nosotros estamos dando la bendición a otro, obrando o dando a otra persona que lo necesite. Sí, yo lo pondría un poquito diferente, porque el dinero y ese sistema basado en el dinero ha sido creado por el hombre, no por Dios. Pero Dios se vale de eso para o suplir a nuestras necesidades o bendecirnos económicamente con un propósito, ¿no? Para que nosotros podamos o bendecir a otros, o sustentar su obra, o hacer el bien de alguna... Claro, exactamente, sí. Bien, entonces Dios recompensa, Dios bendice a aquellos que utilizan lo que tienen para ayudar a los necesitados o para sustentar su obra, ¿no? Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En el versículo 17, que hemos leído varias veces ya hoy, también deducimos lo mismo, porque dice, cuando dice no es que busque dádivas, dice sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Fruto que abunde en vuestra cuenta. En el fondo está hablando de lo mismo, es que esto que vosotros estéis haciendo se os va a devolver, ¿no? Es como diciendo, es como un fruto, vais a sacar un fruto de esto, ¿no? En vuestra cuenta, ¿no? Ajá. Que no tenéis recompensa. Claro, es el mismo principio, es que Dios recompensa, Dios bendice, ¿no? Jesús lo dijo de forma parecida, Jesús dijo, dad y se os dará. Y él también, si os acordáis, cuando el joven rico vino buscando a Jesús, y era un joven rico, ¿no? Era alguien que tenía mucho, y le preguntó qué tengo que hacer para ganar la vida eterna. Jesús primero le habló de los mandamientos y finalmente le habló de sí mismo. Le dijo, mira, lo que tienes que hacer es seguirme a mí, es tenerme a mí. Pero Jesús le añadió algo, le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ¿no?
Seguramente para ese joven el dinero era su Dios, ¿no? Y le dijo, en lugar de amar tanto el dinero y de confiar en el dinero, despréndete de todo y pon toda esa confianza y todo ese amor en mí y sígueme a mí, le dijo Jesús, ¿no? Y ese joven no lo pudo hacer, pero Jesús añadió algo cuando le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Jesús añadió, y tendrás tesoro en el cielo. Es el mismo principio. Dios recompensa a aquellos que dan lo que tienen para ayudar a otros, ¿no? O para sustentar su obra. ¿Bien? Bien. ¿Lo dejamos aquí? Con esto terminamos el capítulo 4. Bueno, nos queda solamente la despedida que tenemos en los versículos 21 al 23. Sí. Si queréis, el próximo día lo que podemos hacer es comentar brevemente la despedida y podemos dar un espacio, porque con esto ya terminamos la carta, a que todos los que lo deseéis, ya sea voluntariamente o ya sea que yo os vaya señalando, no, todos los que lo deseéis, sin problema, podáis compartir algo, ya no solo de este capítulo 4, sino de toda la carta. Entonces, en estos días, tenemos varios días, porque ahora tenemos este festivo que viene, entonces tenemos hasta el miércoles, ¿no? Podéis, si queréis, repasar en casa toda la carta de Filipenses y a ver qué es lo que podáis destacar de allí. A mí me puedes castigar si quieres, porque como no tengo Biblia, pues tampoco